Visión, @primera página. Ya varios comentarios por acá para Iris de Franca, que está con nosotros en estudio. La mayoría del país no compró esa tesis, que esto iba más allá de un mero hecho electoral, que no era nada más participar, ganarle a Maduro y recibir el poder, que había que construir un camino de entendimiento, sino un camino de diálogo. ¿Por qué Iris de Franca ve que pasó eso? Porque los que plantearon ese camino, que más allá de que sean del centro, los que se vendieron de alguna manera como una tercera vía, bueno, no lograron convencer a la gente, el país se polarizó de nuevo. Sí, yo creo que se retomó la polarización, quizás en los mismos índices que en el 2014 o en el 2017. Eso le hizo mucho daño, y debo decirlo con mucha responsabilidad, y se lo decía un compañero de la Asamblea Nacional, del chavismo en estos días, le decía, eso le hizo mucho daño a lo que nosotros hemos construido. Nosotros veníamos construyendo un camino de entendimiento, un camino en donde pudimos hacer muchísimas cosas juntos a pesar de las diferencias, y ese camino se ve truncado por esta dinámica de la polarización extrema y del enfrentamiento extremo entre las dos clases políticas. Creo que fue un juego, además, que impulsó el mismo gobierno, ¿no? Creo que al partido de gobierno le resultaba fácil polarizar en tiempos de campaña con una ultraderecha, como ellos lo llaman, una oposición extremista, porque eso quizás le ayudaba a ellos a consolidar sus bases oficialistas de cara a un proceso electoral. Pero eso le hizo muchísimo daño al país, y retomar la confianza para generar nuevas conversaciones no va a ser tan fácil como nosotros esperamos, por más llamados que haga Nicolás Maduro al diálogo. Hoy hay más de 2.000 personas detenidas, hoy hay un país que está quebrado, quebrantado, unas instituciones que tanto nos esforzamos, y debo decirlo porque yo formé parte de muchos procesos de diálogo, estuve en el proceso de diálogo de la Asamblea Nacional, en donde firmamos el acuerdo el año pasado, precisamente con las garantías electorales. Todo ese trabajo se viene abajo cuando tú ves cómo se debilitan las instituciones que nosotros mismos procuramos fortalecer después del 2021. Claro. Yo fui candidata a la Asamblea Nacional, no resulté electa, pero trabajé dentro de la Asamblea Nacional con los diputados, y sigo trabajando con ellos, no solo por proyectos legislativos, sino por un diálogo en el que de verdad nos veamos todos representados, y principalmente que fortaleciera las instituciones. Nombramos Tribunal Supremo de Justicia, un Consejo Nacional Electoral, y hoy, gracias a esta dinámica, esas instituciones en las que habíamos generado confianza se ven quebradas y están en duda. Entonces creo que le hicimos daño al país, y yo creo que el gobierno tiene que hacer una reflexión con respecto a eso. Le hicimos daño al país, y la tesis, como tú decías, del gobierno de unidad nacional y el entendimiento se quiebra y se va por la borda. ¿Eso a quién le hace daño? Al país, pero también le hace daño al gobierno. Pero es que la gente percibe, o en el desarrollo de la campaña, la gente percibió a estas otras 8 opciones políticas como que esa vía era hacerle el juego al gobierno, que esa vía era que de alguna manera cohabitar, que es una palabra que a algunos le tienen miedo, pero que esa vía no era realmente un cambio, que era más de lo mismo. Bueno, son años de acusaciones infundadas, ¿no? También por parte del gobierno y de algunos liderazgos de oposición que han querido vender la narrativa, o que han intentado vender la narrativa de que los que estamos en el centro político estamos comprados por un lado y por el otro. Esa narrativa ha sido difícil de desmontar, y yo creo que el mejor ejemplo que podemos darle al país lo dio el candidato Enrique Márquez, sin duda, lo dio el candidato Claudio Fermín, que al día siguiente ambos, y Javier Bertucci, independientemente de su, sus resultados. Sí, de sus resultados, pero además de su afinidad con el sector que es la plataforma unitaria, ellos salieron exigiéndole al Consejo Nacional Electoral lo mismo que estaba exigiendo el liderazgo de la plataforma unitaria y del G4. Entonces, esa es una muestra que está dando este liderazgo del centro, que dice, no, mira, nosotros no estamos ni con el gobierno, ni vamos a caer en la dinámica de la oposición extrema, nosotros estamos con las soluciones del país, con el diálogo en pro del país, y la gente lo ha ido entendiendo. Yo veía el lunes a muchísima gente en las redes sociales pedir disculpas a Claudio, a Enrique Márquez, a Javier Bertucci por haber puesto en duda
su compromiso con la democracia. Y hablo de... después del TCJ. ¿Ah? Lo vimos después también de las devoluciones. Sí, los vimos también después de las declaraciones del TCJ. Con el caso de Carri también. Con Carri, por ejemplo, que dio unas muy buenas declaraciones y vi mucha gente, pues, decir, mira, nos equivocamos, este liderazgo sí está comprometido con la democracia. Entonces yo creo que esa reflexión de la ciudadanía también hay que darle tiempo, ¿no, Carlos? Viene porque la circunstancia de hoy amerita que esa reflexión se dé en la ciudadanía, que la ciudadanía piense en que hay algo más que una protesta para resolver los problemas o que pedir las actas para resolver los problemas, que indudablemente todavía necesita este país un diálogo constante y una negociación constante de todas las partes para generar acuerdos que conduzcan al beneficio de todos, pero principalmente a la estabilidad del país. Ahí en este sentido, de estos acuerdos que puedan darse posterior al 28 de julio, tres visiones. Hay quienes hablan de, bueno, vamos a repetir las elecciones. Hay unos que dicen, no, hay que hacer valer lo que dice las actas y hay que ir a una transmisión de mando. Y hay otros que dicen que esto pueda llevar a una negociación de una cierta amplitud, ¿no?, de todos los sectores, una participación de un gobierno. Yo creo que todos los escenarios, sí, todos los escenarios hay que verlos, Carlos. Yo, por ejemplo, en estos días planteaba, bueno, ¿qué pasa si se repiten las elecciones? Y la gente me caía encima y yo decía, bueno, pero es que esto es una posibilidad. Claro. Es decir, aquí están todos los escenarios sobre la mesa. Aquí puede haber una gran negociación en donde intervenga la comunidad internacional, en donde se genere una transición. Aquí pueden repetirse las elecciones, aquí pudiese no pasar nada. Es decir, todo puede ocurrir. ¿De qué va a depender lo que ocurra? De la voluntad política de las partes. Insisto en la voluntad política del gobierno y de la oposición. Y además de los sectores de centro y de la sociedad civil. O sea, yo creo que la voluntad política que tengamos todos para generar un consenso sobre cuál es la mejor solución para esta crisis es lo que va a darnos la respuesta de cuál es ese mecanismo. Por ahora, lo que yo sí creo fundamental es que el Consejo Nacional Electoral muestre los números y, debido a la duda que ha generado toda esta oscurantez alrededor de los resultados, creo que el Consejo Nacional Electoral lo mejor que puede hacer es perfectamente publicar las actas de todas las mesas y todos los centros de votación para que el país esté en calma y, en aras de solucionar esta crisis, pues iniciar un diálogo a partir de allí, a partir de la transparencia, que ese sea el punto de partida. Por eso insisto, lo que te decía, las actas no son el final, yo creo que las actas son el punto de partida para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad del país en los próximos 6 años. Vamos a revisar la participación de la audiencia en las redes sociales, conversando con Iris de Franca, 7 de la mañana con 39 minutos. Ramón Ramos, el líder, por acá le pregunta a nuestra invitada, ¿hacia dónde va el país si no se respetan los resultados? ¿Qué pasa con el material físico que hay en resguardo del CNE? Ya que los del CNE dicen que lo hackearon, que nadie lo cree. Mira, yo creo que hay que apostar porque este proceso de clarificar lo que ocurre se dé en el corto tiempo, ¿no? El material del Consejo Nacional Electoral está en resguardo, nuestras cajas están en resguardo, hay alguna propuesta que la hizo uno de los candidatos que fue, pues, hacer una auditoría extensa y abrir las cajas. Yo creo que esa es otra de las posibles soluciones que están en la mesa que pueden funcionar. Con respecto al tema del hackeo, yo no he visto pruebas con respecto a eso. Creo que las consignaron ante el Tribunal Supremo de Justicia. Hay que esperar a ver qué dice el Tribunal Supremo de Justicia. Una gráfica de ataques. Exacto, hay que esperar a ver qué dice el Tribunal Supremo de Justicia. Lo que sí quiero es decir que, independientemente de lo que plantea el presidente del Consejo Nacional Electoral con el tema del hackeo, yo confío en el sistema electoral. Es más, a mí se me hace muy difícil creer, Carlos, que hubo un hackeo del Consejo Nacional Electoral o del sistema electoral venezolano. Yo confío en ese sistema, conocemos ese sistema, lo hemos trabajado muchísimas veces, lo hemos defendido incluso de factores que han dicho que es fraudulento, que se puede cambiar los resultados. Hemos estado ahí en las auditorías, hemos visitado el Consejo Nacional Electoral, conocemos este sistema y a mí me cuesta muchísimo creer ese posible hackeo. Es una narrativa del gobierno, puede ser, pues eso habrá que demostrarlo ante el Tribunal Supremo de Justicia. El Gran Águila por acá también nos escribe, las dudas hacia las instituciones del Estado siempre la han creado son ustedes, para hacerse con el poder por la vía de la fuerza, lo cual no han podido, ya que las instituciones se hacen sentir. Bueno, ustedes es difícil
que lo generalice, ¿no? Claro, suponemos ustedes la oposición. Suponemos que habla de ustedes la oposición, pero yo creo que gran parte de la oposición ha defendido las instituciones de este país y las ha respetado. Y el mejor ejemplo de ello es que el 98% de los candidatos fueron al Tribunal Supremo de Justicia, asistieron y reconocen el Tribunal Supremo de Justicia. La dirigencia política opositora toda fue al proceso electoral, reconoció el Consejo Nacional Electoral y además trabajó bajo sus reglas, algunas muchas de ellas injustas, pero ha habido un reconocimiento. Y una parte de la oposición, en la cual me incluyo, además ha trabajado por reforzar, por fortalecer las instituciones de este país, precisamente para crear una estabilidad. La oposición extrema tiene la soga al cuello al desatar al CNE y al TCJ, dice Freddy Díaz también por acá a través de las redes sociales. Hay candidatos que no firmaron ni el acuerdo ni firmaron en el TCJ. Yo creo que más allá de que la oposición tenga la soga al cuello, los que realmente tienen la soga al cuello son los venezolanos. Porque esta crisis puede impactar en la economía y en el desarrollo de nuestro país en los próximos 6 años. Si nosotros volvemos a esa instancia del desconocimiento de Maduro y de la presión internacional, los más afectados van a ser los venezolanos, no va a ser el gobierno o la oposición. O sea, los dirigentes del gobierno y de la oposición, y me disculpan mis grandes amigos, pues la mayoría vive muy bien, ¿no? La mayoría tiene comida en su casa, la mayoría tiene una estabilidad económica y algunos incluso están fuera del país, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Entonces yo creo que realmente aquí quienes están afectados o quienes al final van a ser afectados por esta crisis son los venezolanos. Somos nosotros los que tenemos la soga al cuello y somos nosotros además los que le tenemos que exigir responsabilidad a la dirigencia, tanto oficialista como opositora, para solucionar esta crisis, porque si no vamos a enfrentarnos a 6 años más, Carlos, de ingobernabilidad e inestabilidad, que no va a afectar precisamente a la dirigencia opositora. Nos vamos con este comentario, Goro es Pueblo, @ José Gregorio Zamora por acá. Buenos días, el presidente Nicolás Maduro ha hecho llamados al diálogo, mientras voceros y voceras de la oposición hacen llamados a una intervención militar. Además apoyan las sanciones y el bloqueo económico. ¿Qué puede decir la invitada sobre esto? Bueno, yo creo que el llamado al diálogo no es suficiente, sino hay una voluntad política para que en ese diálogo se generen acuerdos que cumplan las partes, ¿no? Ciertamente, nosotros hemos sido parte de procesos de diálogo. Yo participé en el año 2018 y participé el año pasado en el proceso de diálogo. Pero el tema está en que se haga cumplir realmente lo que ahí pactamos o lo que acordamos. Y debo decir, no toda la dirigencia opositora de este país ha hecho llamados a intervenciones o ha hecho llamados a sanciones. Hay una gran parte de la dirigencia opositora que ha sido responsable con el país y que ha entendido que esa vía no le trae nada bueno a los venezolanos y que además no es suficiente para sacar a Nicolás Maduro del poder porque no ha tenido ese efecto, sino todo lo contrario. Bien, gracias a los que participaron en redes sociales. Saludos a Luis Lugo, que nos está sintonizando también desde Coro, en el estado Falcón. Gracias, Iris de Franca. Gracias, Carlos.